círculo, chicos, así entramos todos sin ningún problema. Y lo que nos trajeron fue innovación. Aquí nos encontramos en la sala de los tinos. Estos depósitos de roble francés se llaman tinos. Y concretamente en esta sala hay 20. En estos tinos de roble francés lo que hacíamos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, era realizar la fermentación alcohólica de nuestros vinos. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen de cómo realizábamos el proceso de convertir esa materia prima, que es la uva, en vino. A finales del siglo XIX, si salíamos por esa puerta, la bodega estaba completamente rodeada por viñedos en nuestra propiedad. Sin embargo, si hoy salimos por esa puerta, lo único que nos vamos a encontrar es edificios, bares, puentes. El grande proceso de urbanización que ha existido, pues ha comido, por así decirlo, esa parte natural que formaba Logroño en aquella época. Sin embargo, a final del siglo XIX, nuestros labradores salían por esas puertas, se encargaban de recolectar las mejores cepas de uva y las apilaban en enormes cunachos que eran cubos largos y estrechos donde se depositaban las uvas. Una vez que se habían recolectado todas esas cepas de uva, ¿qué es lo que se hacía? Se recepcionaba justo aquí encima, donde acabamos de hacer la introducción. Se apilaban ahí todos los kilos de uva y una vez que se habían apilado absolutamente todos, ¿qué es lo que se realizaba? El proceso tradicional de pisado y estrujado de la uva. Que una vez se había realizado ese proceso, surgían dos elementos principales. El primero y más importante, el mosto, que venía acompañado junto a la parte sólida, que generalmente eran las pieles y las pepitas, denominado yejo de manera técnica. ¿Qué hacíamos una vez teníamos esos dos elementos? Abríamos unas compuertas que se situaban en el lateral de la sala y que iban a parar a cada uno de estos depósitos, que tienen una capacidad de 33.500 litros cada uno. Se iban llenando cada uno de estos tinos de roble francés y una vez que estaban todos llenos, ¿qué es lo que se buscaba? Pues convertir ese mosto en vino, convertir el azúcar de la materia prima, que es la uva, en alcohol. Y para ello un microorganismo que tiene la uva, que es la levadura, tiene que actuar. Cuando ese microorganismo está entre 20, 25 o 30 grados, por así decirlo de manera gráfica, se come el azúcar y la convierte en alcohol. En aquella época teníamos un grave problema, porque la vendimia la realizábamos a finales de octubre, principios de noviembre. Por lo tanto, la uva se recepcionaba muy fría, no se recepcionaba en esa temperatura óptima que es entre 20, 25 o 30 grados. Por lo tanto, ¿qué nos veíamos obligados a hacer? Calentar el mosto junto a esas partes sólidas. Como os podéis fijar, cada uno de estos 20 depósitos está elevado por piedras. ¿Por qué? Porque debajo lo que hacíamos era colocar braseros. Los sarmientos que nos sobraban pues de los viñedos los utilizábamos para realizar braseros y calentábamos ese mosto junto a la parte sólida. ¿Cómo sabían los bodegueros de la época que se estaba realizando la fermentación alcohólica? Era meramente apreciativo, a través de dos sentidos. A través del tacto, tocando metal, y sobre todo a través del oído. ¿Por qué? Porque cuando se está realizando la fermentación alcohólica surge un burbujeo constante y muy intenso. Por lo tanto, los bodegueros de la época de esa manera captaban que se estaba realizando la fermentación alcohólica y 10, 12, 15 días después ese mosto se había convertido en vino. ¿Vino qué? Vino meramente joven, vino puramente afrutado y ácido, porque en aquella época no existían esos vinos de crianza que existen hoy en día, esos vinos crianza, reserva o gran reserva que después vamos a poder degustar. Era vino puramente joven y estaba destinado principalmente a las altas clases, a la alta burguesía, porque en aquella época el vino era un bien escaso, era un bien de lujo, y la alta burguesía eran las personas que eran pudientes y se podía permitir dicho lujo. Al fin y al cabo también estaba muy destinado para uso militar. Les dabas el vino a los ejércitos y aunque no fuesen contentos a la guerra, pues al menos iban calentitos, por así decirlo. Y pues aquí nos encontramos en esa zona romántica, en esa zona tradicional de la bodega, ese final del siglo XIX. Y en esa sala, en contraposición, encontramos el siglo XXI, cómo elaboramos nuestros vinos hoy en día, a través de depósitos de acero inoxidable que pues vamos a poder asomarnos aquí un poquito. Al fin y al cabo el objetivo es completamente el mismo, convertir esa materia prima, que es la uva, en vino. Lo que pasa es que esa sala es puramente fermentación alcohólica. Aquí, sin embargo, contamos con sistemas de climatización de camisas. Estos sistemas de punteado que hay aquí, por dentro lo que tienen son tubos por los que pasa agua fría o agua caliente, depende cómo recepcionemos la uva. Aquí la fermentación alcohólica se va a realizar pues de manera muy puntillosa. Imaginaos que en este depósito, que alcanza unas dimensiones de 66.500 litros, hay que fermentar uva viura de la zona de La Rioja Alta. La uva viura es una variedad de uva blanca más común dentro de La Rioja. Tiene que realizarlo a 24,2 grados durante 15 días. Pues lo va a realizar a 24,2 grados durante 15 días de manera exacta.
Aquí se realiza ese proceso de fermentación alcohólica y generalmente también se realiza el segundo proceso, una segunda fermentación que conocemos como fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica, para que os hagáis una idea, es convertir el ácido málico, que es un ácido bastante inapetecible, bastante agrio, es como morder una manzana verde que aún no está madura, y convertirlo en ácido láctico, que el ácido láctico es mucho más apetecible para nuestros paladares y por lo tanto mucho más apetecible para nuestros vinos, mucho más cercano a los yogures, al queso, a la leche, pues esos matices pues que vienen muy bien para nuestros vinos. He dicho generalmente porque esa segunda fermentación también se puede producir en la zona de maduración en barricas que ahora vamos a ver. Una vez que se han generado esas dos fermentaciones dentro de estos depósitos de acero inoxidable de 66.500 litros, ¿qué es lo que tenemos? Vino puramente joven. Y tenemos dos opciones. Si queremos comercializar con ese vino joven, pues generalmente lo embotellamos, lo etiquetamos y a comercializar. Si queremos vinos de crianza, que esos son esas nuevas variedades que tenemos, esos vinos crianza, reserva y gran reserva, que surgieron a mediados del siglo XX, pues lo que tenemos que hacer es pasar este vino joven a esa zona de maduración en barricas y después, por último, a la zona de maduración en botella. Que ahora vamos. Nada más y nada menos que por aquel pequeño retablo que tenemos en el inicio de la sala, que es una réplica de la Virgen de Valvanera, una de las patronas de La Rioja y una de las patronas del vino. Como curiosidad de esa Virgen, a mediados de septiembre, concretamente el 21, el prototipo original sale a una de las plazas principales de Logroño, la Plaza del Espolón, y dos vendimiadores, dos pisadores profesionales comienzan a realizar el pisado tradicional de la uva. ¿Con qué uva? Con uva de toda la denominación origen calificada Rioja. Y aquí siempre hago un inciso, porque no hay que confundir la comunidad autónoma de La Rioja con la denominación origen calificada Rioja. La comunidad autónoma de La Rioja es una división geopolítica, mientras que la denominación origen calificada Rioja engloba tres territorios: La Rioja como comunidad autónoma en su conjunto, partes de Navarra y partes del País Vasco, generalmente de Álava. Acabado este inciso, para que no quede ninguna duda, pues esos vendimiadores continúan realizando el pisado tradicional de la uva. Con el primer mosto que se elabora de la vendimia, pues se le ofrece a la Virgen de Valvanera de manera conmemorativa, de manera tradicional, de manera de protección. Es una protección divina, por así decir, una tradición que tenemos aquí dentro de La Rioja. Somos más de 650 bodegas en esta denominación de origen, concretamente 653. Todos tenemos nuestros intereses subjetivos, eso es innegable, somos empresas. Pero en aquella época todos vamos a una, que no haya ninguna helada, que no haya ninguna granizada, que la uva se recolecte de la mejor manera, de la mejor calidad posible y luego cada uno que elabore los mejores vinos posibles para salir al mercado. Y esa es la mayor curiosidad que encontramos de la Virgen de Valvanera. Casi todas las bodegas centenarias, y nosotros somos una bodega centenaria, tenemos 132 años de historia, tienen un prototipo de esta Virgen dentro de sus puertas. Y a partir de ahora lo que nos va a acompañar a lo largo de todo de estilo bordelés, con un volumen, con una capacidad de 225 litros por unidad, bien de roble francés o bien de roble americano. Todo ello porque así nos lo estipula el Consejo Regulador. Para que os hagáis una idea, el Consejo Regulador es un ente público que se encarga de pautar absolutamente todas las reglas a los entes privados que somos nosotros, las bodegas. No solo nos pauta los tipos de barricas en las que pueden madurar nuestros vinos, también nos pauta los tipos de variedades de uva que podemos plantar en nuestras tierras, la cantidad de uva que podemos recolectar por hectárea, el volumen de grados de alcohol que pueden tener nuestros vinos. Nos pauta absolutamente todo. Ese apellido de calificada, denominación de origen calificada, solo existen dos en España: Priorat en Cataluña y nosotros aquí en Rioja desde 1991. Nosotros somos denominación de origen desde 1925, ese apellido de calificada lo llevamos desde 1991. Ese dicho apellido nos da una serie de prestigios, pero también nos da una gran serie de obligaciones que os vamos a ir comentando a lo largo de esta visita. ¿Qué diferencia hay entre ese roble francés y roble americano en los que se dividen estas barricas?
En esta bodega lo que hay es 35% de roble francés y 65% restante de roble americano. Primero, si queréis, os comento el apartado financiero, aunque el área financiera no me compete a mí, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, el roble americano ronda los 350-450 euros por unidad de barrica y el roble francés, como está controlado por el gobierno allí en Francia, está controlado, pues puedes ascender hasta 1.250 euros, oscila entre 750 hasta 1.250 euros. Pero lo importante, lo que nos compete aquí es que dentro de estas barricas lo que hacemos es madurar nuestros vinos. Aquí lo que buscamos es que envejezcan nuestros vinos y que adquieran una serie de aromas y matices. ¿Cuál es la diferencia principal entre el roble francés y el roble americano? Su porosidad. La porosidad del roble americano es mucho más amplia, mucho más ancha. Por lo tanto, el oxígeno entra de manera más rápida, el vino, por ende, se oxida de manera más rápida y los matices y aromas que aporta el vino son mucho más dulzones, cercanos al chocolate, a la vainilla, a gominolas, como puede ser, por ejemplo, el regaliz. Por el contrario, tenemos el roble americano, cuya porosidad es mucho más finita, mucho más estrecha, el proceso de oxidación es mucho más lento y los matices que aportan son mucho más estructurados, rígidos, fuertes, por así decirlo coloquialmente, llegando a matices terciarios como puede ser el tabaco o el cuero, para que os hagáis una idea. Generalmente, dentro del roble francés, maduramos y envejecemos vinos tintos, mientras que en el roble americano generalmente se maduran vinos blancos y rosados. Digo generalmente porque vamos a ir viendo excepciones a lo largo de la visita y después en la posterior degustación. Os he comentado que para ser vino de denominación de origen calificada de Rioja tienen que madurar en estas barricas de 225 litros. Sin embargo, debajo de la Virgen justo encontramos una barrica de 500 litros y aquí cuando salgamos por estas puertas vamos a encontrar otras barricas de 500 litros. ¿Y cuánto tiempo está el vino en una barrica? Dependiendo del tipo de vino, la variedad de vino que queramos realizar. Ahora os lo comento ahora en la zona de trasiega, que va a quedar muchísimo más. La pasaríamos a madurar a botella, no, después lo pasaríamos a ensamblar a los depósitos de acero inoxidable y después en botella madurarían las variedades unidas. ¿De acuerdo? Aquí, en las barricas, cada variedad madura de manera unitaria. Por ejemplo, el tempranillo tinto, que es la variedad de uva tinta más común de aquí del suelo de Rioja, madura en cada una de estas barricas. Luego el mazulo y el graciano, que el ensamblaje más común de Rioja es tempranillo, mazulo y graciano, pues el mazulo y el graciano maduran en otro tipo de barricas y después se ensamblan todas en una misma botella y maduran en botella juntas. Pero primero en barrica, variedad por variedad. ¿De acuerdo? Pues como le comentaba al compañero, nosotros tenemos una colección de barricas de 15.000. Todas ellas están completamente llenas de esos 225 litros que os comentaba. Diferentes variedades. La única barrica abierta y vacía que encontramos en la bodega es esta de aquí. Y es para explicaros cómo realizamos el trasvase de ese depósito de acero inoxidable a barrica, cómo envejecen los vinos aquí y sobre todo para explicaros cómo realizamos nuestro proceso de trasiega o de limpiado de barricas, que es fundamental para el proceso de maduración de nuestros vinos. Pues bien, teníamos nuestros vinos jóvenes en esos depósitos de acero inoxidable de 66.500 litros. ¿Qué es lo que hacemos con ese vino? A través de bombas de aire a presión llenamos cada una de estas barricas, hasta arriba, 225 litros, hasta el tope. La sellamos y la madera comienza a humedecerse. ¿Cómo? A través del agua, de la humedad que hay en el entorno, que ronda el 80-85%, pieza fundamental dentro de las bodegas, y claramente por el líquido elemento que hay en su interior, que es el vino. La madera se humedece y los microporos de los que hablaba en la anterior sala se abren. Una vez que los microporos se han abierto, el oxígeno comienza a entrar por ellos y el vino comienza a oxidarse, comenzando el proceso de envejecimiento y maduración y captando esa serie de aromas dependiendo si es roble francés o roble americano. ¿Qué es lo que sucede pasados 5, 6, 7 meses de envejecimiento? Que parte de ese líquido que hay en su interior se solidifica. Es un proceso natural en la maduración del vino. Se solidifica y lo que se crea es esta parte sólida que encontramos aquí, que es bitartrato potásico, denominado técnicamente, y para que os hagáis una idea de manera coloquial, es sal de vino, vino solidificado. ¿Qué es lo que sucede? Que esa capa sólida cada vez se ancha más
Y llega un momento que el oxígeno que está intentando entrar por los microporos de la barrica no llega a la parte líquida que es el vino. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento se pausa y nos vemos obligados a limpiar cada una de las barricas. Ese bicarbonato potásico es el que genera ese tapón y por lo tanto tenemos que vaciar cada una de ellas a través de esas bombas de aire a presión que os comentaba previamente. Pasamos este vino de la barrica a esos depósitos de acero inoxidable de trasvase. Nuestro equipo de enólogos y enólogas cogen una pequeña muestra para ver qué tal está yendo ese proceso de maduración y mientras tanto nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos las barricas en estas dos líneas. Esta es la zona de trasiega y esta línea A y línea B lo que hacemos es limpiar la barrica. ¿Cómo? A través de agua a presión a alta temperatura. Línea A, agua a presión a 150 grados. Línea B, agua a presión a 80 grados. La línea C, que es la línea de salida, ese vino de trasvase vuelve a llenar cada una de las barricas y salen las barricas con el mismo vino que estaban madurando antes a volver a envejecer a los durmientes de acero. Si os preguntáis si secamos las barricas, no. Nuevamente húmedas, completamente húmedas de ese proceso de limpiado, se vuelven a llenar y se vuelven a llevar o a los durmientes de hormigón que encontramos aquí o a los durmientes de acero que encontramos aquí. ¿Por qué se hace el proceso este de lavado en medio de un proceso de maduración? Porque se ha pausado el proceso de envejecimiento. Si el oxígeno no llega a la parte líquida, hemos parado el proceso de envejecimiento. Mira, ahí por ejemplo tenemos un ejemplo de publicidad de nuestro Bordón Gran Reserva. Ese vino, para que te hagas una idea, madura en barrica durante 4 años. Si no realizaríamos ese proceso de trasiega, lo único que habría envejecido sería 6 meses y 3 años y medio habría perdido el tiempo. Habría adquirido el envejecimiento única y simplemente de 6 meses, a pesar de estar aquí dentro durante 4 años. Así que parece algo que es muy sencillo porque en 4 minutos, 30 segundos tenemos limpias 4 barricas, pero es un proceso fundamental. El compañero me preguntaba, y mucha gente me lo pregunta, que cuál es la vida útil de nuestras barricas dentro de la bodega. El Consejo Regulador, ese ente público que os comentaba, no nos pauta ni máximos ni mínimos. Sin embargo, la política de esta bodega es que sea de 6 años como máximo. Reutilizamos las barricas durante 6 años y después ¿qué hacemos con ellas? No las tiramos. En el mundo del vino no se tira absolutamente nada. Las revendemos. ¿Las revendemos a dónde? A la zona sur de España, por ejemplo, para madurar vinos finos, vinos de mayor graduación alcohólica. A la zona de Escocia, para madurar bebidas destiladas como puede ser, por ejemplo, el whisky. Y si después vais a la Laurel a tomar unos pinchos, como mesa sirven perfectamente. Para aquí poner la copa y para poner el pincho, perfectamente. Yo les regalé una a mi abuela, la partió por la mitad y en su jardín tiene 2 rosales perfectos. Así que, como os comento, aquí se reutiliza absolutamente todo. Es más, el bitartrato potásico, esa sal de vino, está hoy en día muy de moda para alta gastronomía y también es un antioxidante muy bueno, así que se utiliza mucho para enoterapia. Como os comento, aquí se reutiliza absolutamente todo. Como me despidan a mí, igual me mandan a Escocia a comentar el proceso de envejecimiento de los whiskies. Rica. Tenemos 4 tipos de categorías de vinos según el Consejo Regulador. Tenemos los vinos jóvenes, vinos crianza, vinos reserva y vinos gran reserva. Los vinos jóvenes tienen que estar menos de 1 año en la bodega. Generalmente, como os he comentado, lo que se suele hacer es depósito de acero inoxidable, embotellado, etiquetado y a comercializar. Los vinos crianza obligatoriamente tienen que estar 2 años en bodega, de los cuales 12 meses dentro de la barrica. Los reservas tienen que estar 3 años en bodega, de los cuales 1 año y medio dentro de la barrica. El año y medio restante a elección del equipo de enólogos y enólogas. Y por último, los grandes reservas tienen que estar en bodega 5 años, de los cuales 2 años en barrica y 3 años en botella. Eso sí que lo estipula absolutamente todo. Esos son los mínimos que tienen que estar dentro de cada infraestructura, de cada bodega. ¿Cuál es el criterio para decidir este va a ser de crianza, este va a ser de reserva, este va a ser de no reserva? ¿Cuál es? Las pautas de tiempo de envejecimiento, tanto dentro de la bodega, bien sea dentro de la barrica, bien sea la dentro calidad de la uva ni con la variedad, nada. No. Al fin y al cabo, luego, si quieres elaborar un tipo de vino premium, pues igual lo haces con viñedos singulares, que son viñedos más antiguos, menor producción pero mayor calidad de uva. Eso depende del tipo de vino que quieras crear, pero puedes tener un vino gran reserva con uva tempranillo tinto de viñedos de 40 a 45 años perfectamente. Con una uva puedo hacer las 4. Las 4, Si quiero, la que quieras, efectivamente. Esos son los 4 tipos de categorías que hay. Luego, cada bodega es un mundo. Como os he comentado, ese vino aquí madura en barrica durante 4 años y el mínimo está en 2. Ese vino madura durante 10 años en la bodega y el mínimo son 5.
Así que el Consejo Regulador estipula los mínimos y luego ya cada bodega es un mundo. Porque cada cosito tiene como un color. Mira, esa capa sólida, generalmente unos 6 meses. Y cada 6 meses, pues imagínate, 2 años. Corchos de plástico. Obligatoriamente esos corchos tienen que encorchar vinos jóvenes. Pueden encorcharlos sin ningún problema. Es más, un vino joven puede estar encorchado con un tapón de rosca y puede ser el mejor vino joven del mundo. Puede estar encorchado con ese corcho, ¿por qué? Porque los vinos jóvenes lo que tienen que mantener es los matices afrutados, la tanicidad, la acidez. Sin embargo, si tenemos un vino de crianza, un vino reserva, un vino gran reserva, obligatoriamente tienen que madurar con estos tipos de corcho, porque tiene que continuar ese tipo de envejecimiento, ¿de acuerdo? Pero corre la leyenda que si está encorchado con tapones de rosca, con silicona, con eso, va a ser un mal vino. Sin embargo, como os comento, puede ser el mejor vino joven de la historia y puede estar encorchado con ese tipo de variedad de corchos. Sin embargo, nosotros, como corre esa leyenda, esa mala leyenda, lo que hacemos es aprovechamos estas planchas de alcornoque, las trituramos, les añadimos pues algún que otro variante y realizamos corchos pues que no son tan naturales como para nuestros vinos de crianza, pero que son muy cercanos a ellos, para que se parezcan a nuestros corchos más naturales. Como corre la leyenda de que los vinos jóvenes, sin estar encorchados con corchos normales, van a ser malos, pues nosotros realizamos ese proceso. Parece barato, pero cada uno de estos corchos por unidad cuesta 0,92 céntimos. Nosotros tenemos una producción de hasta 5 millones de botellas, para que os hagáis una idea. Así que es entendible quizás que haya gente que en sus... ¿Aquí están, no las podemos beber de una vez o no? El mundo pitando de aquí a ventilar la bodega, ya volveremos a trabajar mañana. De manera más rudimentaria lo que se hacía era meter canarios, como la leyenda, la verdad que surgían las minas en Asturias, pues lo que se hacía era meter canarios. Si el día siguiente llegabas y el canario no pillaba, no podías entrar a trabajar. O sea, si se apagaban las velas. Se estaba acabando el oxígeno de la estancia. ¿Qué son canarios? Disculpe. Pajaritos. Ah, vale, gracias. Estos son los primeros socios fundadores de la bodega. Bueno, los primeros no, los socios fundadores de la bodega. En el banco sentados, los 3 socios fundadores franceses. Vestido de blanco, Frédéric Danglade, el principal precursor. Iba vestido de blanco porque fue declarado varón en Francia y la aristocracia francesa vestía así de manera distintiva. Y de pie, los 6 socios fundadores españoles, los riojanos. Ambos aprovecharon oportunidades. Ellos lo que tenían eran las tierras sin esa filoxera y ellos lo que tenían era pues esas ganas de negociar con el vino, esa ideología de mercadear, la innovación y sobre todo lo que tenían era el dinero. Y la foto que está viendo nuestra compañera es nuestro principal consejo directivo. Ya estamos con la tercera generación de la familia Guizábal y nos encontramos en manos de Borja Guizábal, el nieto del Reserva o Gran Reserva. ¿Por qué se sale de lo establecido? Por 2 pautas. Este vino ha sido elaborado con uvas de viñedos singulares, esos viñedos que os he comentado previamente que eran de 80, 85, 90 años de antigüedad. Baja producción, pero una alta calidad de la uva. Y la segunda pauta o criterio es que su ensamblaje es muy extraño, por así decirlo. Es raro, fuera de lo común. Es trivarietal. 3 tipos de variedades de uvas blancas. Uva Viura, que es la variedad de uva blanca más común dentro de la denominación de origen calificada Rioja. Uva Chardonnay, procedente de Francia, pero que ya tenemos implantada aquí en la zona de Rioja. Y uva Tempranillo blanco. Ese ensamblaje, junto a que las uvas eran de viñedos singulares, hace de este vino un vino de autor. ¿Qué propiedades tiene este vino? ¿Para quién es este vino? Pues este vino es para los amantes de los matices afrutados y los matices azucarados procedentes de la materia prima. No confundamos vino semidulce con azúcares añadidos. ¿Cómo realizamos los vinos semidulces? Una vez que estamos realizando la fermentación alcohólica dentro de esos depósitos de acero inoxidable, llega un momento que tenemos 12-13% de azúcar en el vino
¿Y qué es lo que hacemos? Paramos esa fermentación. ¿Cómo paramos la fermentación? Pasamos agua fría por esos tubos de los sistemas de camisas. Dejamos esos 12-13% de azúcar de la materia prima que es la uva y ahí comenzamos a elaborar nuestros vinos semidulces. Pues eso, para los amantes de los vinos afrutaditos y azucarados. ¿Peligroso? Sí. Después encontramos el diamante de Graciela, que es el vino blanco más vanguardista que vamos a encontrar dentro de aquí. El diamante de Graciela es una evolución del siglo XXI del diamante clásico. Es una evolución del diamante clásico a pesar de que tiene el mismo ensamblaje. Los dos tienen el mismo ensamblaje, son bivarietales. Son Piura más Malvasía. Sin embargo, a este vino lo que se ha hecho es darle 14 meses de barrica de roble americano completamente nuevo. Por lo tanto, se va a salir de lo común. Aparte de esos matices afrutados y esos matices azucarados que tiene ese talla de diamante, le vamos a sumar esos matices avainillados, esos matices aterciopelados procedentes de esa barrica de roble americano. Este vino es para aquellos amantes de lo vanguardista, de lo nuevo, de lo diferente. Es un vino blanco reserva. Generalmente dentro de los vinos blancos vamos a encontrar casi siempre vinos jóvenes. Dentro de los vinos tintos, estos tres: Bordón Gran Reserva, Bordón d'Anglade de crianza y Bordón d'Anglade de reserva. El Bordón Gran Reserva es el que os he comentado durante la visita. 10 años de envejecimiento, 4 de ellos en barrica y 6 en botella. A pesar de ello, este vino rompe con los tópicos, porque mucha gente cuando se le dice Gran Reserva, pues piensa que es un vino muy estructurado, muy rígido, muy largo en boca. Sin embargo, este vino es completamente lo contrario. ¿Por qué? Os he comentado en la visita que generalmente los vinos tintos maduran en barrica de roble francés. Sin embargo, este vino ha madurado 4 años, pero en barrica de roble americano. Por lo tanto, los matices y aromas que va a poseer este caldo son mucho más aterciopelados, mucho más avainillados, lejanos a esa estructuración que, por ejemplo, vamos a poder encontrar en este Bordón d'Anglade reserva. ¿Qué ensamblaje tiene este vino? Tiene el ensamblaje más común de todos los vinos de Rioja: Tempranillo, Mazuelo y Graciano. Es trivarietal: 90% Tempranillo, 5% Mazuelo y 5% Graciano. El ensamblaje es igual que este, tienen el mismo ensamblaje de uva. Sin embargo, este vino lo que ha hecho es madurar durante 18 meses en barrica de roble francés completamente nuevo. Roble francés, estructuración y rigidez, completamente nueva. A ese apellido le da mayor estructuración aún, le da una mayor rigidez, una mayor estructuración, un mayor criterio dentro de esos matices. Muy largo en boca. Al fin y al cabo, este vino lo vamos a estar bebiendo mientras lo maridamos con nuestro aperitivo y vamos a estar notando matices durante 5, 6, 7 minutos, matices diferentes, llegando a esos matices terciarios, como os comentaba, que pueden llegar a ser el tabaco o el cuero. ¿De acuerdo? Este vino es para los amantes de los vinos más rígidos y fuertes. Y por último, el Bordón d'Anglade de crianza. Este vino, a diferencia de estos dos, es monovarietal, 100% tempranillo. Al ser un crianza, lo que va a predominar son los matices afrutados. Sin embargo, este vino ha madurado en una barrica de roble mixto, que se me ha olvidado comentar solo en la visita. La barrica de roble mixto tiene el cuerpo de roble americano y las tapas de roble francés. Así que a esos aromas afrutados le vamos a añadir, sobre todo en garganta, los matices del roble francés procedente de esas dos tapas. Sin embargo, para los amantes de los vinos más afrutados, dentro de los tintos, esta es una enorme elección. Y para los amantes de los vinos rosados, aquí tenemos nuestro Bordón rosado. Si alguien tiene una duda cómo elaboramos estos vinos, es mezcla de variedades de uva. Este vino es trivarietal, 2 variedades de uva tinta y una variedad de uva blanca. Tempranillo tinto y garnacha de uvas tintas y viura dentro de las uvas blancas, de ahí su color. Este año nos salió un vino muy fresquito, muy fácil de tomar para aquellos amantes de dichos vinos. Y ahora ya os quedo a vuestra disposición, mi compañera Lucía también. Primero cantamos los vinos.